Ustedes me indican, ¿sí se puede, sí la pueden observar? Se ve un poquito distorsionada, esperemos que enfoque bien para que se alcance a percibir. Todos los cables que yo tengo aquí son las salidas de la fuente de alimentación. Por ejemplo, yo aquí tengo dos, estos dos cables que tengo aquí, estos solamente pertenecen a una fuente. Si ustedes se percatan, tenemos una fuente de alimentación en el lado derecho, tenemos una fuente que es esta del cable amarillo con el cable rojo en la parte central. Tenemos otra fuente de alimentación en el extremo izquierdo y una fuente de alimentación en la parte de abajo. Entonces, estos cables me van a representar las fuentes de alimentación. Si ustedes pueden observar aquí, tengo las dos resistencias colocadas, es la resistencia 1 y la resistencia 2. Recuerden ustedes que toda esta línea que está de forma horizontal tiene continuidad. Por ejemplo, yo aquí tengo enfocado y tengo el número 55. Toda esta línea tiene continuidad. Obviamente aquí en la mitad se parte, aquí se corta la continuidad. Si yo quiero unir esta mitad con esta mitad, necesito anexarle un cable. Para armar estos circuitos utilizamos un cable que se llama cable UTP. Ese cable lo podemos ver en lo que es la conexión de lo que es el módem. Si ustedes ven, tenemos como un peine de cablecitos, es ese cable. Entonces aquí, obviamente aquí a mí me hace falta unir esta resistencia con esta otra para que el circuito quede completamente cerrado. Entonces esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, no miento, esta es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esta parte es la malla número 1, solamente esta malla es la número 1. La malla número 2 es esta parte, La malla número 3 es la parte de abajo, la parte de aquí, y la malla número 4 es esta parte de aquí. Yo ya tengo representadas aquí las 4 mallas con las fuentes de alimentación. Obviamente yo tengo que cerrar los circuitos porque no están cerrados completamente. ¿Cómo los voy a cerrar? Anexándole unos pedazos de cable que les estoy comentando. Por ejemplo, aquí podemos ver un orificio hueco. Lo tengo que unir con el otro orificio de acá. ¿Para qué? Para que este circuito se pueda cerrar aquí automáticamente. La fuente de alimentación, obviamente, la tengo que colocar aquí. La puedo colocar aquí o la puedo colocar en el otro lado, no hay problema. Recuerden que nosotros podemos observar un cuadrado en el circuito que está dividido en 4. Tenemos que cerrar toda esa forma, todas las líneas que nosotros observamos, las tenemos que cerrar aquí en la tabla protoboard. Recuerden, toda la línea horizontal, como nosotros la vemos aquí, toda una línea horizontal tiene continuidad. Por ejemplo, aquí la línea 20, toda esta línea 20 tiene continuidad, toda, hasta la línea 40, pero necesito anexarle lo que es un cable para poder unir estas dos mitades. Esta parte de aquí son para conectar las fuentes de alimentación. En este caso no las vamos a usar porque nosotros estamos conectando las fuentes directamente a lo que son las resistencias. Eh, yo creo que más adelante quizá pues, vamos a hacer circuitos, pero por ejemplo aquí ustedes en algunas tablas esta línea se parte como en este caso. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí se corta la continuidad. ¿Qué es lo que necesito hacer? Solamente anexar un cable de la línea azul, bueno, de este final a este inicio para completar nuevamente la línea. Hay otras tablas protoboard que tienen la línea continua, no tienen ningún corte. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo tiene continuidad. Toda esta línea vertical tiene continuidad. Entonces, yo ya medí las resistencias de las que yo coloqué aquí.
los valores que yo coloqué están aquí. Por ejemplo, en la resistencia 1 es una resistencia de 100 ohms, la resistencia 2 es una de 1 kilo, en la resistencia 3 es una de 560, resistencia 4 es de 100, la resistencia 5 es de 330, la resistencia la resistencia 6 es de 1 kilo ohm y la resistencia 7 es de 1 kilo nuevamente y la resistencia 8, esperemos que enfoque un poquito bien, es de 460. Si se alcanza a percibir aquí, esperemos que sí. Ahí está, creo que ya enfocó. Entonces, la resistencia 8 es de 460. Yo ya hice todos los cálculos. Tenemos que hacer. Aquí en esta parte ya tengo mi matriz, que es una matriz de 4x4, 4 columnas y 4 filas. Ya tengo los valores, ya tengo los valores de las corrientes. Ya lo solucioné. Aquí tengo los valores. La primera es de menos 21. Aquí ya tengo todas. La primera corriente que tengo es de menos 21.07 miliamperes. La segunda es de 26.65 miliamperes. La tercera es de 5.18 miliamperes. Y la cuarta es de 4.60 miliamperes. Yo ya tengo entonces ahí las corrientes. Puedo mostrarles aquí en la parte de la computadora que ya está en el programa realizado. Por ejemplo, aquí le damos play. Y mi corriente número 1, vamos a ver si se alcanza a enfocar bien. Ahí está, espero que se alcance a ver bien. Me da de menos 21.07 miliamperes. La corriente 2 de 26.65 miliamperes. La corriente 4, perdón, la corriente 3, la tengo aquí, que es de menos 5.18 miliamperes. Y la corriente 4, ahora sí, es de menos 4.06 miliamperes. Entonces ya tengo las 4 corrientes ahí. Eso es lo que ustedes debieron de haber hecho. Bueno, hasta la tabla a lo mejor y no. Está armado no. Eso no, ahorita dejémoslo a un lado. Pero la parte de aquí de los cálculos, eso sí ya lo tuvieron que haber realizado. Por eso les comentaba si habían medido las resistencias de el valor de sus resistencias. Por ahí creo que ya me comentaron algo, bueno, 2 o 3 que sí hicieron esa parte. Está perfecto que lo hayan hecho. Los demás no sé si hayan hecho esa parte de medir las resistencias. Por ejemplo, voy a quitar las fuentes aquí de alimentación, los cablecitos, para que puedan apreciar de mejor manera cómo está el circuito. Aquí yo tengo la resistencia 1 en esta parte. Aquí tengo la resistencia 3. Vamos a hablar de la primer malla. La primer malla solamente contiene la resistencia 1 y la resistencia 2, que es esta. Creo que ahí se alcanza a apreciar. Después, entonces, todo esto es la malla número 1, este cuadrito que forma estas dos resistencias. Después vamos con la malla número 2, que es esta resistencia junto con esta.
Después, en la malla número 3 está esta pequeña resistencia, está esta, y me está formando la tercera malla. Después vamos con la cuarta malla, es esta parte, aquí. Aquí yo ya tengo formado todo el circuito. Déjenme ver si puedo. No, no se puede. ¿Dudas hasta ahí entonces sobre esas resistencias? ¿Cómo se tienen que colocar? ¿Podría tomarle una foto, profesor, y mandarla al grupo? Sí, sí, claro. Listo, ahí les hice unas capturas de pantalla. Entonces, ¿qué necesito que me entreguen ahorita? Necesito que me entreguen esta parte, esto, los valores de sus corrientes. No importa que no tengan terminado el circuito armado en la tabla, por favor, pero necesito esta parte, esto. Ya una vez poniendo los valores de las resistencias en su circuito, así como está aquí en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos a suponer que voy a tomar aquí mi resistencia número 1 y voy a medir el valor de esa resistencia, porque no conozco el valor. Entonces lo coloco ahí. Tengo que colocar las puntas de lo que es mi multímetro y tengo que ver pues la resistencia. Por ejemplo, aquí lo voy a poner en escala de 200 y aquí voy a ver qué resistencia me da. Y a ver, permítanme, que me acomodo. Listo, por ejemplo, ya tengo la primera resistencia. Esa me está diciendo que tiene un valor de 97.7 ohms. Y si yo veo los colores de esa resistencia, eh, no se alcanza a apreciar muy bien, pero los colores son café, negro y café. Entonces tengo que hacer esto con todas mis 8 resistencias para poder obtener el valor de cada una. Entonces en el cálculo yo voy a colocar, bueno, yo aquí en esta parte, esa es mi resistencia 1, es la resistencia de 97.8, se está aproximando a 98. Yo aquí en los cálculos le puse 100, pero aquí yo le puedo colocar los 97.9 ohms, por ejemplo. Es un aproximado. Recuerden que las resistencias tienen 4 bandas. La cuarta banda es un color dorado. Esa cuarta banda me va a representar la tolerancia. La tolerancia que tienen las resistencias, que pueden ser más o pueden ser menos el valor que te marca. Entonces aquí este es de 97 ohms para la primera resistencia. Por ejemplo, si yo quiero medir la segunda resistencia, tomo mi segunda resistencia, la coloco aquí en las patitas o en los cables de lo que es mi multímetro. Y, por ejemplo, en esta no me está dando ningún valor porque yo lo tengo en escala de 200, entonces yo lo brinco a la escala de 2000, por ejemplo, y ya me está dando
un valor de 0.558. ¿Qué me está indicando esto? Que mi resistencia tiene un valor de 560 ohms. Si ustedes pueden observar, en la resistencia, perdón, esa fue la 3. En la resistencia 3 tengo un valor de 560. Yo coloqué 560. En el multímetro me da 558 ohms. Entonces, pues aquí es un aproximado. Por ejemplo, voy a tomar la resistencia número 2, ahora sí. En los cálculos, yo en la resistencia número 2 puse que tiene un valor de 1 kilo ohm y en el multímetro me está dando que tiene un valor de 0.977 ohms. En teoría, entonces aquí me está dando 977 ohms. Pero yo aquí en los cálculos le puse 1 kilo. ¿Por qué? Porque los colores de esa resistencia es café, negro y rojo. Eso lo pueden checar ustedes en internet. Hay aplicaciones para que coloquen esa parte. ¿Cuáles son las tablas? Estas son estas tablitas. Nada más las buscan en internet como código de colores de resistencias, que aquí ya viene valor 1, valor 2, valor 3 y el factor multiplicador. O pueden usar una aplicación, la pueden descargar. Si gustan, les voy a compartir una aplicación para que puedan checar esa parte. Entonces, lo único que quiero que me hagan ahorita es que me midan el valor de sus resistencias y me hagan los cálculos. ¿Alguien ya hizo esa parte? Creo que sí, me mencionó alguien que ya la había hecho. ¿Fuiste tú, no? Me parece, Rogelio. Sí, profe. ¿Cuáles son los valores de tus corrientes? No sé si ya hayas obtenido esa parte. Ajá, la primera corriente que yo tengo es de menos 0.005117 volts. Bueno, no los puse en milivolts todavía. Y la segunda corriente es de 0.1253 volts. La tercera corriente es de 0.00092 volts. Y la cuarta corriente es de menos 0.0025 volts. Sí, solamente que ahí son amperes. Por ejemplo, yo aquí tengo el programa, ya lo tengo aquí. Vamos a checar si tus datos están correctos. Déjame, les comparto pantalla. Y me das los valores de tus resistencias. Listo. Entonces, ¿cuánto vale tu resistencia número 1? Si me puedes decir el valor de tu resistencia 1. Es que no estaba prendiendo mi micrófono. La primera resistencia es de 2190. 2190. Ajá. La resistencia 2. La resistencia 2 es de 1195. 1195. Estas son. Así tal cual las tienes, resistencia 1 arriba y la resistencia 2 abajo. Ajá, sí, sí, así. Bueno, la resistencia 3, ¿cuánto vale? 46.2.
46.2. La resistencia 4, 33.3. 33.3 ohms. Son ohms aquí, ¿no? Me parece. Sí, sí. Ah, entonces, porque pueden ser kilos, pero ahí está No, bien. ya no puse nada de kilos, todo lo está en ohms nada más. Ok, entonces, resistencia 5, 176.2. 16.2. La resistencia 6, 9870. 9.870. La resistencia 7, De 46.4. 6.4. Y la última, la resistencia 8, 268. 268. Listo. Ahora le, ahora le digo los voltajes. Bueno, Ah, sí, los voltajes, sí, sí. El voltaje 1, es de 12.26 volts. 12.26 volts. El voltaje 2, 4.95 volts. 0.95. Perfecto. El voltaje 3, De 5.10 volts. 5.10. Ajá. El último, el voltaje 4, Es de 5.07 volts. 5.07. Sí. Bien. ¿De cuánto fue tu valor de tu primer corriente? ¿Qué amperaje te da aquí en amperes? Bueno, es de menos 0.005117. A ver, vamos a ver. Menos, ¿qué me dijiste? Menos 0.005117. Con dos ceros. Sí, son dos ceros. 0.005117. Pues estás correcto. Aquí, según esos valores que me estás dando, aquí yo puedo observar, de igual forma, tú puedes observar que tenemos menos 5.11 miliamperes, es lo que tú me estás diciendo. Ajá. Entonces, pues está correcto. Tu segunda corriente, ¿cuánto te dio? ¿Cuál, perdón? La segunda, en la segunda malla. La segunda me salió .1253. Punto 1253. Amperes, ¿no? Sí, solamente que aquí lo tenemos en miliamperes, que serían 125.03 miliamperes. Entonces, Ah, tu ok. segunda corriente está correcta también. La tercera corriente, ¿cuánto te dio? A ver, se lo doy en milivolts para que ya no hagamos tanta. Sería de .092 miliamperes. Punto 0.92 miliamperes. Sí, solamente que aquí me está dando microamperes. Es correcto, estás bien. La última, Sería de 2.577 miliamperes. aquí me está dando menos 2.61 Ajá, miliamperes. menos. Ajá, menos. Sí, sí, Sí. perfecto. Entonces, si tuvieses el programa y lo hubieras armado tal cual aquí está, pues tu circuito, pues estás en lo correcto. En base a las resistencias que pusiste y a las fuentes de alimentación que estás colocando, está bien, o sea, está bien sustituido, está bien implementado el análisis y te está dando tus cuatro corrientes que ya están comprobadas en los cálculos y ya está comprobada aquí en el programa. ¿Qué es lo único que faltaría? Armarlo en la tabla protobor y consultar esos datos con el multímetro. Entonces, en esta parte, vamos a suponer que con el multímetro te da 5.10 miliamperes, por ejemplo. Entonces, ahí ya nos está dando el dato, ahí ya es exacto. Entonces, estás Ok. bien. ¿Esa actividad la enviaste o necesito que me la envíes como evidencia?
Ahorita se la envío porque, bueno, es que ayer la quería enviar, pero como no puso nada en Classroom, por eso Sí, sí, sí. Sí, no te preocupes. Entonces, pongo la actividad para que puedas enviar esa parte. ok, sí está bien, profe. ¿Alguien más bueno, de los demás? Recuerden, eso es lo que tenían que hacer. Solamente medir el valor de sus resistencias y hacer los cálculos. A lo mejor de lo de la tabla protobor, pues eso quedó pendiente. Pero de lo demás, sí. Entonces hasta ese punto lo subimos. ¿André? Hasta ese punto donde calculamos las corrientes, se lo subimos a Classroom. Sí, exactamente, hasta ese punto. Hasta lo que ahorita hicimos, hasta ese punto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya compararon sus resistencias, ya tienen 8 resistencias, las seleccionan al azar, las toman. Después, ¿qué es lo que hacen? Con el multímetro, miden la resistencia de las 8 resistencias. Entonces yo voy a colocar la resistencia 1 vale tanto, la 2, la 3, la 4 valen tanto. Las voy a colocar en el diagrama que vimos la clase pasada. Después de eso, la clase pasada también estuvimos viendo esta parte que les voy a compartir, la parte de donde calculamos las ecuaciones, ¿qué es esta? ¿Qué es esta parte? Por ejemplo, aquí ya tenemos el diagrama de cómo tiene que estar el circuito. Después, obviamente hacemos la sumatoria y esto es lo que me interesa a mí aquí en esta parte, esta que voy a poner de color amarillo. Aquí solamente lo único que tienen que hacer ustedes es sustituir esos valores que calcularon con el multímetro aquí en esta parte. Obviamente aquí en la parte de voltajes tienen que colocar los voltajes que ustedes vayan a utilizar. Aquí los tienen que colocar aquí. Por ejemplo, su compañero utilizó uno de 12.26, luego utilizó uno de 4.95, después uno de 5.10 y el último fue de 5.07. Fueron los voltajes que él propuso para que pudiera trabajar. Entonces, lo mismo tienen que hacer ustedes, colocar el valor de los voltajes que vayan a utilizar y lo único que tienen que hacer aquí pues es sustituirlos. Aquí en esta parte, en la malla 2, de igual forma, aquí, en esta última parte, tienen que colocar esos valores, sustituir esos valores. Después en la malla 3, que es esta, igual forma aquí. Y por último, en la malla número 4, que es esta. Aquí es donde deben de colocar todos esos valores. Hasta este punto lo necesito. ¿Alguna duda? Ninguna, profesor. Bien. ¿Los demás? ¿Alguna duda? Ya nada más en su protobor a ver si nos puede proporcionar la imagen. Sí, de hecho ya le tomé fotos, ahorita se las mando. Sí, sí, ya le tomé fotos. Bueno, entonces esa actividad la necesito para el día miércoles. Hasta esta parte. La parte de la protobor todavía queda pendiente por si tienen alguna duda después. Lo que necesito es que me manden las fotos de evidencias de los cálculos de la parte del circuito armado en el programa y la foto de sus resistencias para verificar que esas resistencias sean verídicas con los valores que están poniendo o están colocando para el día miércoles. Necesito esa parte. Las 8 resistencias deben de ser de valores diferentes. Es que tengo 4 de diferentes valores. No sé si las puedo repetir una cada una. O sea, tienes
las 8 resistencias, pero 4 son iguales. Ajá, así es. O sea, tengo 20 resistencias, pero 5 son de un valor, 5 de otro, y 5 de otro, y 5 de otro. O sea, son 4 nada más los valores. No hay problema. Ok. No hay problema. Puedes utilizar de las 8 en total, puedes utilizar 2 iguales. Va, gracias, profe. Sí, sí, no hay problema en eso. Entonces, esa actividad me la envían el día miércoles. Y pues ya sería todo. Por ejemplo, Rogelio, pues ya tienes tu evidencia. Solamente envíame, pues, imágenes de lo que hiciste en los cálculos. Sí, profe, ahorita te lo envío. Déjenme, les paso asistencia. Álvarez, Salazar, José. Presente, profe. Álvarez Mercado, Astudillo Rebollar Coral, Presente, maestro. Buenas tardes. Astudillo Rebollar David, Presente, profe, buenas tardes. buenas tardes. Bárcenas Hernández, Presente, profe. Carvajal Flores, Carlos Macario, Presente, profe. García Barrios, Luis Manuel, Presente. García Hugo, Presente, profe. García Huerta Juan, Presente, profesor. García Loreto Fernando, Profesor, él se ausentó por enfermedad. Ahorita está internado. García Loreto Fernando, Sí, él se encuentra ahorita en el IMSS 220, profe. Y bueno, nos dijo que le avisáramos a los profesores. sí está bien, gracias por avisar. García Sánchez Fernando, Gómez García Erasto, Gutiérrez Pérez Guillermo, Hernández González Brandon, Presente, profesor. Hernández Gutiérrez Cristian, Presente, profesor. Jaimes Rodríguez Antonio, Manjarres Blas, Presente, profesor. Ortega Lovera Pedro, Presente, profesor. Pérez Guerrero Jesús, Presente, profe. Puerta de la Cruz Hugo, Pulido Juárez Daniel, Presente, profesor. Rodríguez Cristian, Tapia Ariza. Presente, profe. Entonces, si no tienen dudas, pues ya me envían esa actividad el día miércoles. Lo mismo que hicimos ahorita. Van a hacer lo mismo que hemos hecho, pero solamente con resistencias que ustedes ya tengan, que ya tienen. Esa es la única diferencia. Entonces me envían eso y pues ya, prácticamente sería todo. Entonces solo vamos a mandar la evidencia, ¿no? De la tabla protobor y el ejercicio resuelto de Sí, nuestra ventana. y en el programa, Ah, ok.
¿Ande? Digo que lo de la tabla protocolo, eso todavía queda pendiente. Se escucha muy bajito tu micrófono. Le comento que lo de la tabla protocolo se va a quedar entonces pendiente hasta que la Sí, sepamos. sí. Eso, ajá, eso se queda pendiente. Eso vamos a dejar una clase especial para esa parte, para el armado. Yo creo que dentro de 8 días va a ser especialmente para armar eso. Entonces ya necesitan tener sus 4 fuentes de alimentación. Entonces, de favor me envíen esa parte de evidencias para el día miércoles. Y pues sería todo. Nos estamos viendo. La clase especialmente va a ser para armar el circuito completo en la tabla protobor, la siguiente clase. Maestro, Mande. me acaba de comentar Hugo Puerta de la Cruz que tiene muchos problemas con su internet, que si por lo de la pasada de lista. Ah, sí, sí, gracias. De hecho, sí le anoté asistencia porque sí lo vi que entró. Ok, gracias. Sí. Bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente clase. Me envían eso de favor. Si tienen dudas, me mandan mensaje. No se queden con dudas. Ok, profe. Sí, Ok, profe, hasta luego, profe. hasta luego.